humillarlas no forma parte de mi juego. De enero a octubre de este año, el 112 recibió hasta 8.000 llamadas de mujeres amenazadas por violencia de género. En Canarias, 3 mujeres han muerto en lo que llevamos de año víctimas de eso, de violencia machista, y el gobierno canario ha presentado hoy la campaña por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Hoy mismo ha muerto una mujer también en Palma de Mallorca, víctima de violencia de género. Esta campaña canaria presenta al gobierno de Canarias e incluye este año por primera vez, Isabel, a todos, a los 7 cabildos. Sí, por primera vez el gobierno de Canarias se alía con los cabildos de las 7 islas y lanza una campaña común por el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer que se celebra el próximo 25 de noviembre. En lo que va de año han muerto 3 mujeres en las islas. Beatriz García. 3 este año, pero 95 muertas desde que hay registros desde el año 2003. Además, en este 2020 ha aumentado el número de llamadas de emergencia al 112, dicen, debido a la situación de vulnerabilidad que han sufrido muchas mujeres durante el confinamiento. Este 25N es mucho más necesario quizás que en otras ocasiones por el incremento de casos de violencia de género. Durante este confinamiento, 51 mujeres han tenido que ser acogidas junto a 29 hijos en nuestra tierra. El presidente habló también de migración para pedir al Estado una vez más salida digna a las personas que llegan en Cayuco. Así se lo va a decir este viernes al ministro del Interior, que estará de visita en Canarias. Hoy, Lidia Lorenzo, hay que lamentar un nuevo fallecido a bordo de una patera. Sí, desgraciadamente hay que lamentar la muerte de una de las 72 personas que llegaban esta mañana hasta este muelle de Los Cristianos. Además, otras 6 han sido trasladadas a diferentes centros hospitalarios por hipotermia. Este cayuco fue localizado a pocas millas de la costa de las Galletas. En Estados Unidos sigue el escrutinio muy ajustado con ligera ventaja de Joe Biden frente a Donald Trump. Diego Borbolla, Washington. Trump amenaza con recurrir al Supremo. Efectivamente, y esto genera mucha polémica en la medida de que además 9 estados de la Unión Americana ya se pintan de azul, es decir, a favor de la balanza del demócrata Joe Biden, y el resto de rojo. Todo está por definirse en las próximas horas. Estamos reportando en vivo desde Washington, D.C. Ahí volvemos enseguida y en cuestión de minutos se reúne aquí en España el ministro de Sanidad con todas las comunidades autónomas, con esa posibilidad cada vez más seria de confinamiento general que hay sobre la mesa. Aquí en Canarias, 2 personas han muerto en las últimas horas por COVID-19. Ayer se practicaron algo más de 2.500 PCRs, de los que 62 casos resultaron ser positivos. Estamos a la espera de la última actualización de ese dato. Otra sombra de la pandemia, el paro, que subió en octubre en 8.200 personas, una subida de algo más del 3%. Se nota sobre todo en los servicios, donde más parados se generan. Ahora mismo hay en Canarias 262.000 personas en las listas del desempleo. En La Laguna, las 2 personas detenidas ayer por altercados con las fuerzas de seguridad han quedado hace apenas una hora en libertad provisional. Esto ocurrió ayer durante una exhibición policial y militar en la Universidad de La Laguna. Entonces, y también hoy, se han vivido momentos de mucha tensión como estos entre los estudiantes y la policía. Y los tienen saliendo del juzgado. Y así como ven, quedó este microbús escolar que esta mañana se salió de la calzada en Marsagán, en Gran Canaria, y quedó semivolcado. No hay que lamentar daños personales, pero a bordo viajaban 11 menores que se encuentran bien. También está en buen estado la conductora, que se desmayó antes de salirse de la carretera. Y este miércoles a las 10:10 tenemos Noche de Reporteros con un reportaje de Raquel Pérez que analiza una de las supuestas estafas millonarias que más canarios han quedado atrapados en los últimos años. Un tema destapado por los servicios informativos de esta casa. Arbiestar 2.0, con sede en Tenerife, deja sin acceso a su dinero a más de 100.000 clientes que siguen esperando poder recuperar sus bitcoins. Y después la arquitectura y el arte como herramienta de transformación de las ciudades, que va a centrar esta noche el programa Canarias Escultura.
Y más de 100 litros por metro cuadrado se han recogido en medianías en Breña Baja, en la isla de La Palma. Estas son imágenes grabadas por un vídeo aficionado. Se puede ver claramente cómo corre el agua. Es una lluvia esperada que riega sobre todo el campo. Ha corrido el agua hasta por el Barranco de las Angustias, por esa lluvia recogida. El ambiente es más otoñal y especialmente pasado por agua en esta isla. Sayo Falcón, cuéntanos. Sí, ya hay registros puntuales de lluvia de más de 80 litros en medianías y zonas altas de esa isla. En menor cantidad también hemos tenido precipitaciones en las otras islas de mayor relieve y las seguiremos teniendo en las próximas 48 horas. Y las temperaturas también empezarán a recordarnos que estamos en otoño. Luego les ampliamos la información en el espacio del tiempo. En estos momentos se están contando los votos en Estados Unidos y a la espera de ese recuento de lo que queda, lo que están viendo es el reparto ahora mismo de estados entre Trump y Biden en función de quién ha ganado en cada uno de ellos. Abunda el rojo de los republicanos de Trump, pero los azules, que son los estados donde se ha impuesto Biden, suman más delegados, también son los más poblados del país. Ahora mismo la ventaja es de Biden, de poco más de 10 delegados, 224 Biden, 213 Donald Trump. Bueno, pues así de ajustado está el resultado en un país que, siendo primera potencia mundial, lo del recuento de votos lo están llevando bastante lento. Se dice incluso que pueden tardar días en que se cierre ya este resultado. El gran problema a esta hora del día es el voto anticipado y por correo, que ha sido masivo en esta ocasión. No solo se juega la presidencia, también está en juego parte del Senado y también la Cámara de Representantes. Diego Borbolla, Washington, ¿qué tenemos a esta hora del día? Así es, efectivamente, me da gusto saludarlos hasta Televisión Canaria desde Washington, D.C. Sí, ha sido muy controvertida esta elección, muy cerrada, muy reñida entre los dos aspirantes a la presidencia de este país durante 4 años. Efectivamente, son 9 estados los que ya se pintan de azul, en los que predomina el demócrata Joe Biden, y por supuesto el resto está pintado de rojo hasta este momento. Destacaban ustedes un punto muy importante: es una elección histórica, sin precedentes, será un parteaguas sin duda alguna, la más alta desde 1908 según los analistas. Se calcula que alrededor de 170 millones de personas han votado. Eso es algún reporte preliminar que se está emitiendo. Para darles una referencia, hace 4 años, en 2016, votaron 138 millones. O sea, es importante el cambio trascendental que se está dando en Estados Unidos. Hay una motivación especial por el tema de la pandemia, por COVID-19. La gente prefirió votar a distancia a través del correo postal y esto le da un toque muy particular a esta elección presidencial en Estados Unidos. Se vive ambiente de incertidumbre, de expectativa en las calles, principalmente aquí en la capital estadounidense, en Washington, D.C., donde hay una tensa calma. Los grupos de manifestantes que se movilizaron la noche de ayer y parte de la madrugada permanecen a la espera al exterior de esta residencia presidencial. Todo puede pasar, todo es expectativa y por eso las autoridades pues mantienen vigilada esta y otras ciudades de la Unión Americana. Es el reporte que tenemos para ustedes desde Washington. Diego Borbolla, desde Washington, muchas gracias. El caso es que estamos de nuevo en unas elecciones, lo dicho, cuyo desenlace puede estar a días. Quien vaya a ser el presidente, el inquilino de la Casa Blanca, va a asumir las riendas de un país totalmente dividido. Estados Unidos avanza en un escrutinio que de momento prevé un resultado final más ajustado de lo que apuntaban las encuestas. Donald Trump se ha impuesto en Florida y mantiene sus opciones intactas. El candidato republicano se da por ganador, habla de fraude y amenaza con acudir al Supremo si no se paraliza el recuento de votos. Un grupo de personas infelices está intentando arrebatar vuestro derecho al voto y no lo permitiremos. Mientras, el candidato demócrata se muestra optimista a la espera del resultado final. Decir quién gana estas elecciones no es mi labor ni la de Donald Trump. Es decisión de los americanos. El futuro presidente de Estados Unidos necesita al menos 270 votos electorales. En Wisconsin, Michigan y Pensilvania están en juego 46 votos que podrían ser decisivos, pero su resultado final podría demorarse hasta días. El mundo se gira hacia la primera potencia del mundo en un escenario político y social marcado por la incertidumbre.
De nuevo aquí, una mujer ha muerto hoy en Palma de Mallorca a manos de su pareja y en Canarias son 3 las víctimas mortales de violencia de género en lo que llevamos de año. Hoy el gobierno canario presentaba la campaña por el próximo 25 de noviembre con las consecuencias de la pandemia muy presentes. Beatriz García, este año el 112 ha recibido casi 8.000 llamadas. Sí, de enero a octubre ha habido un aumento del 7% de las llamadas al centro de atención a víctimas de violencia machista. Un 60% de ellas además han sido llamadas de emergencia, llamadas de mujeres cuya vida corría riesgo. Son 3 puntos más que el año pasado y se cree que ha sido debido a la situación de vulnerabilidad que han sufrido muchas mujeres durante el confinamiento al convivir 24 horas con su agresor. También hay que prestar atención a los datos de menores porque, y por poner un ejemplo, tan solo el mes pasado los cabildos acogieron a 18 mujeres y 12 menores que están en diferentes centros de los cabildos. Bueno, esta campaña de este año va dirigida a los hombres, sobre todo a los hombres más jóvenes, para que hagan un buen uso de las nuevas tecnologías y evitar, entre otras cosas, el ciberacoso. Este 25N es mucho más necesario quizás que en otras ocasiones por el incremento de casos de violencia de género. Durante este confinamiento, 51 mujeres han tenido que ser acogidas junto a 29 hijos en nuestra tierra. Erradicar la violencia de género supone un compromiso que debe concretarse en dotar a las administraciones locales de mayores presupuestos orientados a la prevención de la violencia y a la protección de las víctimas. En Tenerife, la sección segunda de la Audiencia Provincial ha celebrado un juicio por un caso de una agresión sexual a una joven después de una reunión de trabajo en el sur de la isla. En el transcurso de su testimonio, la víctima, Lidia Rodríguez, se ha mostrado muy afectada. Duro, muy duro ha sido el testimonio de la víctima a lo largo de la mañana de hoy, que ha narrado cómo supuestamente fue violada por un hombre en el sur de Tenerife, en San Isidro, en Granadilla. Entre lágrimas, y ha tenido que pararse en varios momentos, ha descrito que ese día de agosto de 2018 quedó para hablar de un proyecto laboral con 2 amigos. Una reunión de trabajo que transcurrió en un almuerzo en el que hubo mucho consumo de alcohol. Dijo que bebieron tanto que sus facultades quedaron totalmente mermadas. La joven, que ahora mismo tiene 24 años, asegura que en el momento de los hechos estaba paralizada en el interior del coche del acusado. Este hombre, que hoy se sienta en el banquillo, se enfrenta a una pena de 6 años de cárcel por un delito de abusos sexuales. El juicio, al que por cierto no han podido acceder las cámaras de televisión, ya ha quedado visto para sentencia. Y hoy comenzaba otro juicio, en este caso en la Audiencia Provincial de Las Palmas. Se está acusando a un hombre de haber abusado sexualmente de 2 sobrinas menores de edad en el barrio de Chamán, en la capital Gran Canaria. Esto ocurrió entre 2012 y 2014, cuando el acusado se quedaba a cargo de las menores mientras los padres salían a vender fruta y verdura. El fiscal pide 18 años de prisión y sostiene que los abusos se produjeron en el domicilio del acusado y también en un negocio familiar. El hombre lo ha negado todo y atribuye esa denuncia, dice, a rencillas familiares. Ese incidente entre su mujer y el padre de las niñas, con la denuncia que posteriormente las niñas formulan contra usted. ¿Es así? Sí, es que están íntimamente... Todo fue problemas que ha tenido mi mujer con ellos. Bueno, vamos con otros asuntos. La última patera llegada a las costas canarias lo hacía a primera hora de esta mañana al sur de Tenerife. Entre esas personas, migrantes todos, Lidia Lorenzo, 72 personas, pero uno de ellos, Lidia, no ha podido aguantar este duro viaje. Así es, ha fallecido uno y es el segundo cadáver que se recupera de un cayuco en la isla de Tenerife en menos de una semana. En esta embarcación viajaban 72 personas, 10 de ellos menores. 9 de ellos han sido trasladados a diferentes centros de salud porque presentaban problemas relacionados sobre todo con la hipotermia. Según Cruz Roja, esta embarcación salió de la costa de Senegal y tardó 10 días en llegar hasta la isla de Tenerife. Esta embarcación fue localizada a primera hora de la mañana por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo a pocas millas de la costa de Arona. A la llegada nos encontramos con 72 personas a bordo, de las cuales 61 adultos varones, 10 posibles menores también adultos y un fallecido. Han tenido que hacerse derivaciones por patologías leves
Nos comenta de que llevan 11 días en el mar y que han salido de la parte de Senegal. Y ahí en Arguineguín, en el muelle Silvia Luz, a vísperas casi de que llegue el ministro del Interior de visita, quedan cada vez menos migrantes bajo esas carpas. Sí, buenas tardes. De hecho, el presidente de Canarias y el de Cruz Roja han urgido a Interior para que desmantele lo antes posible este campamento del muelle de Arguineguín, donde han llegado a pernoctar hasta 1.400 personas a la vez. Ahora mismo hay 517. Los últimos 43 rescatados llegaban anoche a la isla, viajaban en un cayuco y se encontraban en muy mal estado. De hecho, 5 de ellos han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios por hipotermia y deshidratación. En lo que va de año, 11.409 personas han sido rescatadas en las costas de Canarias, lo que supone casi 10.000 más que el mismo periodo del año anterior, según datos del Ministerio del Interior. Y otro dato, porque en lo que va de 2020 más de 450 inmigrantes han perdido la vida en el mar tratando de llegar al archipiélago en busca de un futuro mejor. Para homenajear a estas personas en Fuerteventura, esta mañana miembros de la asociación Entre Mares se han concentrado en la plaza de la iglesia de Puerto del Rosario. El objetivo es mostrar la solidaridad con la familia del último fallecido en la ruta del Atlántico en un intento de alcanzar las costas canarias. Y al otro lado ya hemos superado los muertos, que son más de 450 en lo que va de 2020. Dado que estas personas no van a tener el homenaje ni el recuerdo de sus familias en África, en sus respectivos países, desde acá queremos llenar un poquito, mínimamente, ese reconocimiento y ese homenaje a esa valentía. Vamos ahora a ver los datos de la pandemia aquí en Canarias. Ayer se detectaban 62 nuevos positivos, de las cifras más bajas de los últimos 3 meses. 290 personas han perdido en total la vida desde que comenzó la pandemia en marzo. Los últimos 2 fallecidos, 2 varones de Tenerife y de Gran Canaria. Ayer se realizaron aquí en el archipiélago algo más de 2.500 PCR. Además, desde el Gobierno se ha insistido hoy en la necesidad de mejorar la situación del personal sanitario. Tenemos mañana una propia reunión en esa materia y, como digo, pues estamos viendo las distintas posibilidades jurídicas para abordar este asunto. Pero es un tema en el que el objetivo lo compartimos todos. Es que es completamente inaudito que una organización del tipo que sea, no solo sanitaria, tenga a más de la mitad de su personal en una temporalidad extrema. El caso es que detrás de cada uno de esos nuevos positivos puede haber ya toda una cadena humana de posibles contagios. Así es. En Canarias, 500 rastreadores se encargan a día de hoy de romper esa cadena para que el virus no siga sumando víctimas. Hola, soy Marta, enfermera del equipo de rastreadores de la Gerencia de Atención Primaria. Le llamo porque tal persona a la que yo he llamado previamente ha dado positivo para coronavirus y necesito saber si usted ha estado con esa persona, tal y como me comentan, más de 15 minutos a menos de 2 metros. Una vez si se conoce un nuevo contagio, son los encargados de rastrear todos sus contactos hasta 2 días antes del inicio de los síntomas o de la realización de la PCR. Una tarea básica en tiempos de pandemia, que es evitar que se siga transmitiendo el virus. Ha habido cumpleaños, bodas, donde podemos llegar a los 15, 20, pero yo creo que la gente está teniendo un poquito más de conciencia. Pero no hay que esperar la llamada de un rastreador. A veces es cuestión de coherencia. Si mi padre ha dado positivo, yo no debo salir de casa aunque no me haya llamado un rastreador. Llamamos y te los oye. En el supermercado, en la calle, se oye la gente hablando. E incluso el positivo, ya sabiéndolo, se intenta hacer entrar en razón. Por favor, vuelva a su casa. Alguien que no pueda salir, que no tenga dinero, que no tenga familia que le acerque alimentos, porque no puede ir al supermercado, se le va a facilitar. Esa persona no va a estar sola, abandonada en su casa. Todo contacto estrecho con un positivo en COVID-19 debe realizar una cuarentena de al menos 10 días. Por cierto que para este fin de semana 6.000 personas han sido llamadas a realizarse la prueba PCR en Arrecife. El sistema de alerta temprana de COVID-19, pionero en Canarias, consiste en el rastreo de aguas residuales y ha determinado que en los barrios de San Francisco Javier y Tinasoria podría haber una alta concentración del virus. A mitad de la próxima semana conoceremos los resultados.
Por cierto, que un nuevo confinamiento domiciliario, como saben, sigue estando ahí en los planes del Gobierno estatal para controlar la pandemia. Hablamos sobre todo de la península. Silvia Mascareño, en apenas unos minutos, Silvia, empieza reunión del ministro Illa con todas las comunidades autónomas. Sí, está a punto de comenzar el Consejo Interterritorial de Salud, en el que el Gobierno y las comunidades autónomas van a analizar las medidas que entraron en vigor con el decreto del estado de alarma, es decir, ese toque de queda en toda España, excepto Canarias, y también los confinamientos perimetrales en casi todas las comunidades autónomas. Y es que el Gobierno quiere saber si esas medidas están dando resultados o hay que dar un paso más hacia el confinamiento total, el confinamiento domiciliario, tal como han pedido ya algunas comunidades autónomas, como van a pedir esta tarde en ese Consejo Interterritorial ya de manera oficial. Veremos lo que ocurre. El Gobierno por ahora quiere seguir evaluando esas medidas, pero los números no acompañan. La incidencia media en España supera los 520 casos y ya hay 6 comunidades autónomas donde las UCI están a punto de saturarse. Mientras el Gobierno pide tiempo y cautela, varias comunidades exigen de urgencia el confinamiento domiciliario. No podemos forzarlas cuando todavía no tenemos la seguridad de que sea el momento adecuado. Ceuta ha sido la última en sumarse a esta medida después de que ya lo hicieran Asturias y Melilla. En Murcia, López Miras cerrará bares y restaurantes a partir del sábado para frenar así los avances de la pandemia. Es una medida necesaria y esperamos que con esta medida nos permita retomar la actividad lo antes posible. Castilla y León ya está en nivel de alerta 4, por lo que la hostelería, los centros comerciales y los espacios deportivos que no estén al aire libre permanecerán cerrados desde esta medianoche. En Barcelona, los taxistas han vuelto a las calles para reclamarle a Colau que la Generalitat atienda sus demandas. Mientras que en Madrid, el Gregorio Marañón ha contratado 17 camas de hospitalización y 3 de cuidados intensivos en un centro privado. Buscar lo mejor para el paciente y hay que buscar el recurso que esté para poder utilizar de la manera más rápida. Está claro que la pandemia sigue sin dar tregua en España. En el último recuento, Sanidad notificó más de 18.650 casos. Y Bélgica es el país de la Unión Europea con peores datos. En Italia mañana comienza el toque de queda que se establece a las 10 de la noche. Los museos y centros comerciales cierran sus puertas los fines de semana. Alemania comienza a revertir la tendencia al alza que venía presentando. A día de hoy se contabilizaron más de 47 millones de contagios y 1 millón más de personas muertas. Lo comentábamos antes, el ministro del Interior va a visitar el viernes Canarias, tal y como ha anunciado hoy el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y los responsables de Cruz Roja, entre sus demandas, la desmantelación del campamento de acogida en Arguineguín. El Gobierno de Canarias se prepara de cara a la reunión que tendrá este viernes con el ministro del Interior, que visitará las islas. Se ha reunido con Cruz Roja para conocer de primera mano las necesidades de los migrantes y pedirá a Grande Marlaska desmantelar el campamento del muelle de Arguineguín. Espero que las 72 horas iniciales que hay que atender a los migrantes llegados a las costas dejen de hacerse en el muelle de Arguineguín. No tiene condiciones, no es el lugar aceptable para esa labor, competencia del Ministerio del Interior. Ya se ha avanzado la disposición y la disponibilidad de espacios militares. Es una ruta muy compleja donde tenemos entre un 5 y un 8% de mortalidad que se está demostrando y tenemos que dar respuesta. Y una vez que ellos han llegado aquí, tenemos que darle una respuesta más integral, una respuesta humana. La organización atiende en estos momentos a 6.000 personas, tanto en el puerto como en 29 centros acondicionados. Debido a su labor, el Gobierno quiere asegurarle un presupuesto fijo. No solo seguir funcionando a través de subvenciones por concurrencia competitiva o bien por subvenciones directas, sino también comprometernos a crear un convenio marco de colaboración que dé más estabilidad al ente. Se espera que Marruecos, Mauritania y Senegal decidan en los próximos días si abren el espacio aéreo para que se produzcan devoluciones cumpliendo, dicen, con los derechos humanos. Estábamos hablando de la situación de la pandemia y ahora mismo Sanidad acaba de actualizar. María Mendoza, los datos aquí en Canarias, cuéntanos. Son 124 los nuevos positivos notificados por Sanidad en las últimas 24 horas, lo que significa el doble que en el día de ayer. Sigue preocupando Tenerife, que ha vuelto a sumar 83 nuevos casos, lo que hace que sigan subiendo los casos activos, ya tiene casi 3.300.
Y además hay que notificar hoy un nuevo fallecido en la isla de Tenerife, un hombre de 54 años con patologías previas. Por otro lado está el Hierro, que ya solo tiene un caso activo y que además suma su 8º día consecutivo sin registrar nuevos casos. Es el 4º día consecutivo en el caso de La Gomera. Destacar también la presión en las unidades de cuidados intensivos del archipiélago, que continúa bajando. Ya son 38 los pacientes ingresados. Gracias, María. No bajen la guardia. Ya ven 124 nuevos casos, 83 de ellos, la mayoría en Tenerife. La situación de esta pandemia, las consecuencias económicas de la pandemia se dejan ver también en las cifras estas del paro. En octubre, 8.000 canarios pasaron a formar parte de esas listas de desempleo. Así es, y es un 3% más que el mes anterior. El sector servicios se lleva la peor parte. 6.000 de los 8.000 nuevos parados son del turismo, la hostelería y el comercio. Canarias cerró octubre con 262.487 parados, más de 8.200 nuevos demandantes de empleo, esto es un 3% más que el mes anterior. Con respecto a octubre del año pasado, el número de parados ha crecido en más de 52.000 personas, lo que supone una subida de 25 puntos. Pese a todo, la economía canaria logra crear algo de empleo en octubre. Ha subido en casi 9.000 trabajadores el número de cotizantes, lo que representa un 1% más. En cambio, en datos interanuales, las islas han perdido casi 40.000 afiliados en el último año, cerca de un 5%. En estos momentos, aún hay más de 84.000 trabajadores en ERTE que tienen su empleo en suspensión y que no quedan reflejados como desempleados. El Gobierno entiende que el mercado laboral es un reflejo del parón del sector turístico. La singularidad de que no existe una actividad económica de mucho peso en Canarias que viene dada por el comportamiento de nuestro sector turístico. Por lo tanto, en cuanto eso no se recupere, los datos van a seguir en esta situación. 6.000 de los 8.000 nuevos parados de octubre trabajaban en el sector servicios. A la espera de aclarar qué ocurrirá con los trabajadores en ERTE, la pandemia desde marzo ha destruido más de 37.000 empleos en Canarias. Bueno, que no haya más parados depende y mucho de cómo vaya el turismo. Holanda recomienda a sus nacionales que no viajen al exterior hasta enero como mínimo. Cristina Suárez, y esto no ayuda mucho a municipios como donde tú te encuentras, San Bartolomé de Tirajana, que hoy recibía la visita de la viceconsejera de Turismo. Sí, el Gobierno de Canarias y el municipio turístico por excelencia del archipiélago permanecen en estos momentos reunidos tras conocer el nuevo varapalo. Holanda vuelve a decirle a sus ciudadanos que no viajen al extranjero. Esta noticia ha sentado como un jarro de agua fría, sobre todo a quienes pretendían recuperar parte de los 400.000 turistas holandeses que visitan cada año el archipiélago. El Gobierno y San Bartolomé quieren adoptar una estrategia turística común. Fíjense solamente en el dato de ocupación de este sur de Gran Canaria. Si el año pasado, en noviembre, de cada 10 plazas turísticas, 8 estaban ocupadas, en la actualidad tan solo hay una ocupada. Lo peor que le puede pasar al turismo es la incertidumbre y es lo que estamos viviendo. Económicamente el proceso es muy duro, para la parte privada el precio es muy alto a pagar y por desgracia quedarán muchos en el camino, ¿no? Toca estar unidos al sector, toca estar unidos a los trabajadores, pero sobre todo toca unir las instituciones más allá de ideologías, más allá de colores políticos y más allá de sus competencias. Las 6.000 viviendas públicas para los próximos 4 años que tiene planteadas el Gobierno canario dentro de su plan de vivienda podrían debatirse ese dictamen en el próximo pleno del Parlamento de Canarias. El consejero Sebastián Franquis también ha dicho hoy que los presupuestos de Canarias para 2021 se incrementan en un casi 30% respecto a este año en su área y ha anunciado que esa inversión en vivienda va a crecer todavía más con la ficha del Estado que se ha diseñado para los presupuestos estatales para la rehabilitación de viviendas aquí en Canarias. Ya contábamos con 10.000 actuaciones en rehabilitación, conociendo el presupuesto, que lógicamente se respeta y que se contempla lo que está previsto en el plan de vivienda que se firmó en el 2018, los 19 millones de euros, se incrementa en 60 millones que van a venir a Canarias destinados exclusivamente a la rehabilitación, con lo que significará eso en términos de creación de empleo.
Y otra inversión es la que va a realizar el Gobierno canario en un espacio que cede el Cabildo de Gran Canaria para ampliar el Hospital Insular. Será usando el antiguo colegio universitario. Aspira a construirse antes del final de la legislatura. Durante más de 22 años este edificio albergó la sede de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Las condiciones del edificio hacía imposible su continuidad. Cerrado desde hace 2, ahora el Cabildo de Gran Canaria lo cede al Gobierno de Canarias para modernizar el complejo hospitalario del Insular Materno-Infantil. Antes de final de año, en el pleno de noviembre o en el pleno de diciembre, hagamos realidad la sesión definitiva del Cabildo de Gran Canaria. El presupuesto para el nuevo edificio es de 20 millones de euros. Tendrá una superficie de 20.000 metros cuadrados y 4 plantas y acogerá áreas como el hospital de día, la unidad del dolor, urgencias, un laboratorio de investigación y una unidad sociosanitaria con unas 80 camas. Damos un paso de gigante en lo que es poder ampliar, reorganizar y mejorar lo que son todos los programas asistenciales que damos a los ciudadanos. Hemos empezado a hacer este estudio preliminar que lo que conllevará es la contratación inmediata del proyecto. Según el consejero de Sanidad, la intención del Ejecutivo es terminarlo en esta legislatura. Y el Cabildo de La Gomera, que presentaba también su presupuesto 2021, algo más austero que el de este año. Llurena Goya, con más de 44 millones de euros. Llurena. Sí, el Cabildo de La Gomera ha presentado este miércoles los presupuestos para el próximo año. Con 44,5 millones de euros contará la institución insular para el ejercicio 2021. Unas cuentas que se llevarán a pleno el próximo viernes y que cuentan con una disminución con respecto al año pasado del 13%. Una disminución que tiene que ver con la previsión de caída de ingresos y de transferencias como consecuencia de la pandemia. Se mantienen las partidas destinadas a las ayudas sanitarias, al impulso de la emprendeduría, a las ayudas a los colectivos culturales, al sector primario o a las asociaciones destinadas a la seguridad y protección civil en la isla. A pesar de esa merma en los presupuestos con respecto a 2020, el presidente del Cabildo, Casimiro Curvelo, ha asegurado que son unas cuentas que se comprometen con el bienestar social, con el fomento del empleo y con el desarrollo socioeconómico de la isla. Esas materias se destinan al 44% del presupuesto total. Los 44,5 millones de euros, que es el presupuesto del Cabildo, que ha mermado en 13,14%, va dedicado especialmente a las personas, va dedicado a los mayores, a los estudiantes, al empleo, a atender los sectores más vulnerables, pero también a reactivar la economía. Y la consejera de Economía, Elena Mañas, ha visitado hoy la isla Majorera. Cristina Falcón, cuéntanos. El objetivo fundamental de esta visita ha sido conocer de primera mano las distintas acciones que se están llevando a cabo en la isla en materia de empleo. Durante la mañana ha mantenido una reunión con el presidente del Cabildo Insular, Blas Acosta, y el grupo de gobierno en el que se ha hecho hincapié en la necesidad de diversificar el modelo económico de la isla. También se ha hablado de empleo y de cómo combatir el desempleo. Por ello han visitado el programa de formación en alternancia con el empleo Saborea Calidad, en el que participan varios jóvenes desempleados y que ahora se forman para mejorar sus oportunidades laborales. Por último, han visitado el Parque Tecnológico ubicado en Los Estancos, en el que desde la Consejería se quiere apoyar los distintos proyectos que allí se llevan a cabo y que suponen un crecimiento económico para la isla y una generación de empleo cualificado. El turismo es un pilar fundamental, pero hay que hacer una apuesta importante por esa diversificación. Queremos avanzar, en este caso en Fuerteventura, en cuestiones vinculadas a la I+D+I, que son claves en el contexto de recuperación económica. Diversificar el modelo económico va en serio en esta isla. Poder tener esa posibilidad, pero sin olvidarnos de lo que nos ha permitido nosotros ser hoy la potencia de isla que somos. En clave política, la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha señalado que su partido presentará una enmienda a la totalidad de los presupuestos de Pedro Sánchez. Considera que son injustos para Canarias. Unos presupuestos que desde luego son ofensivos para Canarias. Tenemos a la mitad de la población activa de Canarias en paro en ERTE. Nosotros de entrada vamos a presentar una enmienda de totalidad, que esto no es un tema ideológico, es un tema de derechos de la gente de esta tierra, de derecho de que los canarios no se mueran de hambre.
Y Fidela Vázquez, la alcaldesa de San Juan de la Rambla en Tenerife, ha sido condenada a 8 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación tras aprobar hace 15 años el pago de más de 4.000 euros a un medianero por un terreno comprado por el ayuntamiento contra el criterio del interventor. Además, aprobó un pago de horas extras a trabajadores municipales sin el procedimiento establecido. La sentencia también condena al actual director insular de seguridad del Cabildo tinerfeño, Cayetano Silva, y al exconcejal Víctor Manuel García por autorizar ese pago. Las criptomonedas están en auge, pero son una inversión de alto riesgo. Lo vamos a analizar esta noche en el programa Noche de Reporteros a las 10:10 de la noche. Raquel Pérez también nos va a hablar del caso Arbiestar, un supuesto fraude internacional que destaparon los servicios informativos de Televisión Canaria. En este programa de Noche de Reporteros profundizaremos en el mundo de las criptomonedas. Yo cuando compro un Bitcoin se me genera un monedero virtual. Y es independiente de cualquier tipo de gobierno, país, estado. Veremos lo fácil que es conseguir monedas digitales como el Bitcoin y lo complicado que es invertirlas bien si no se tienen conocimientos de la tecnología ni del mercado. Analizaremos a fondo el caso Arbiestar, la que podría ser una de las mayores estafas de criptomoneda detectadas hasta ahora en Europa. Una noticia destapada por los servicios informativos de Televisión Canaria. El CEO de la empresa, Santi Fuentes, habla en exclusiva con nosotros. También escuchamos a los afectados. En ningún momento hemos decidido cerrar, irnos y desaparecer. Todo lo contrario. Lo que más parece es una estafa piramidal. Especialistas en ciberseguridad, criptomonedas, economistas y abogados nos ayudan a entender lo ocurrido y nos advierten, la inversión en bitcoins entraña un alto riesgo. Si no conoces lo que está detrás y si lo que te estás jugando es algo que realmente necesitas, estás jugando a la ruleta. También visitamos la Unidad Central de Ciberdelitos de la Policía Nacional en Madrid. Los ransomware, los secuestros de información que requieren de una cantidad de Bitcoin para proceder a liberar esa información, todo eso está creciendo exponencialmente. Hoy, en Noche de Reporteros, criptomonedas, ¿dinero seguro? Así quedaba este microbús escolar después de que esta mañana se saliera de la calzada en Marsagán, en Las Palmas de Gran Canaria. Por suerte, los 11 escolares y la conductora están bien, aunque algunos sí que tuvieron que ser atendidos por crisis de ansiedad y la conductora presentaba contusiones. La mujer dice que mientras conducía se desmayó y por eso el vehículo se salió de la carretera. La señora, pues, la que le dio la fatiga, los niños, no le pasó nada. Estuve un ratito ahí, no me veía bien, pero según me explicaron, no le pasó nada a los niños. Y entonces yo decía, algo grave pasó en cuanto de que vino ambulancia, que no era una sola. Y eso fue, digo, algo muy grave, pero bueno, parece que gracias a Dios pues no pasó nada y las criaturas también. Y en La Palma, las lluvias de las últimas horas han dejado hasta 116 litros por metro cuadrado y han provocado accidentes como este de La Grama, en el que por suerte y a pesar de lo espectacular de la imagen no ha habido que lamentar daños personales. Y se prevé que la lluvia continúe durante la jornada en La Palma y nos deje más imágenes como estas, grabadas por un videoaficionado donde se ve cómo corre esa agua por el barranco de las Angustias. El agua recogida en la zona de cumbre. Después nos adelantará la previsión del tiempo Sheila Falcón. En La Laguna, las 2 personas detenidas ayer por altercados con la policía, fuerzas de seguridad, han quedado en libertad provisional. Eva Trujillo, todo esto, Eva, ocurrió ayer durante una exhibición policial y militar dentro de la universidad. Sí, hace aproximadamente 1 hora y poco más que han salido de estos juzgados de La Laguna, quedan en libertad provisional porque la jueza que instruye el caso se ha inhibido de la causa y pasa el procedimiento al juzgado de instrucción número 1 de La Laguna, que era el que estaba de guardia en la tarde de ayer cuando ocurrieron los hechos. Cargaron con la Policía Nacional, que estaban realizando una maniobra en la Universidad de La Laguna, una exhibición dentro del Congreso de Seguridad y Emergencias que se está desarrollando en los aparcamientos. Se les acusa de delitos contra
contra atentado contra la autoridad y también por desórdenes públicos. Ha sido una mañana intensa, como decimos aquí en los exteriores de los juzgados de La Laguna, donde más de 200 estudiantes han venido a arropar a estos dos estudiantes que eran detenidos, como decimos, en la tarde de ayer. Han dado golpes en los ventanales, han pegado carteles también, ha tenido que salir incluso la policía a calmar los ánimos y ellos aseguran que van a continuar en esta línea, ya que no contemplan la presencia de la policía y militares en el interior de la universidad y aseguran que han cargado de forma injusta contra ellos. Como decimos, una mañana intensa, donde hace aproximadamente una hora y media salían los dos detenidos y así nos atendían a los medios de comunicación. Las protestas de los estudiantes comenzaron en la Plaza del Adelantado a las 9 de la mañana y poco a poco se fueron acercando hacia el juzgado para reivindicar la libertad de sus compañeros y repudiar la que califican como represión injustificada por parte de la policía. Y de forma totalmente inesperada y sin previo aviso y sin provocación previa, la Policía Nacional empezó a cargar, a empujarnos y se llevaron a dos compañeros detenidos. Con el paso de las horas disminuyó la paciencia de los estudiantes y se vivieron momentos de tensión ante la puerta de los juzgados, lo que obligó a la policía a exigir la distancia de seguridad. En torno a las 2 de la tarde los alumnos detenidos fueron puestos en libertad tras pasar toda la noche a disposición judicial. Nos detienen a nosotros, yo creo que podrían haber retenido a cualquier otra persona. Pasamos la noche en comisaría, un poco dura, innecesaria desde luego. Yo creo que se deberían de depurar responsabilidades de por qué en la universidad puede haber policía acampando a sus anchas de ese modo, ¿no? Yo creo que es cuestionable, cuanto menos. La Universidad de La Laguna ha rechazado las cargas policiales y ha apoyado el derecho de los manifestantes a defender la libertad de expresión y la cultura de la paz. Esas imágenes que vimos de las cargas policiales pues es totalmente desmedido y evidentemente un rechazo profundo de que se hayan actuado así. Los estudiantes aseguran que continuarán las protestas si no se cancelan las actividades previstas en la universidad que consideran de carácter belicista. Bueno, y 11 personas han sido desalojadas de la playa de Los Enojados en Arona, en la isla de Tenerife. De manera pacífica han accedido a dejar sus casetas. Costas les ha avisado de que ocupaban ilegalmente el espacio marítimo terrestre. Sí. Ahmed acaba de recibir la visita de Costas para que deje su caseta y el espacio donde lleva viviendo los últimos años. Acompañado de familiares, cuenta que está desempleado y todo lo que consigue es gracias a la caridad de la gente. Hay un amigo, una buena persona, ahí en la galleta que vende la comida de los animales, siempre todos los días cuando paso él me da 5 euros para comprarme algo, él se llama señor Francis. Y mucha gente que ven, hay un grupo de inglés que se cocinan en casa y me trae comida para mí, por mis animales. Técnicos de Costas, junto con la Guardia Civil y la Policía Local, realizan el desalojo y la limpieza de la playa de Los Enojados. 11 personas, según los datos de Cáritas, habían hecho de esta parte del litoral su residencia, en su mayoría sin ingresos o trabajando en lo que consiguen en la economía sumergida. Alquilaba un piso arriba en el Fraile, con el tema de la pandemia me quedé sin trabajo y tuve que dejar el piso. Para no ser un ocupa, bajé acá, que era donde hay espacio, donde no se molesta a nadie, porque ni siquiera la bajada a la playa, fíjate dónde estamos, y poder vivir. A la espera de recibir ayudas de la administración local, solo 5 están empadronados en el municipio y se podrían beneficiar de las prestaciones sociales. La Policía Nacional en San Bartolomé de Tirajana, sur de Gran Canaria, entregaba hoy sus condecoraciones a personas y organizaciones que han colaborado con el cuerpo. Entre los condecorados este año han querido destacar el papel que desempeñaron varias empresas del sector turístico y también al fiscal antidrogas de la sección territorial de San Bartolomé de Tirajana. En nombre de mi padre, yo creo que se siente muy orgulloso de este reconocimiento, después de todo el esfuerzo y colaboración que hacemos con la Policía Nacional. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de verse reconocidos en todo el esfuerzo que se hace. Material higiénico y todo aquello que nos han requerido para poder hacer que la policía pudiese dar un servicio importante a la sociedad para el control de la pandemia, como así ha sido. Líquidos desinfectantes, de mascarillas, de batas y un montón de cosas sanitarias. Nos los mandaron a la comisaría, yo hice un llamamiento, me hicieron caso inmediatamente, gracias a Dios, y logramos llenar 2 camiones para sanidad. La Palma ha cerrado su campaña contra incendios, realizando un homenaje a las instituciones y efectivos que trabajaron contra las llamas durante el verano. Los servicios de emergencia, Javier Sánchez, realizaron 20 intervenciones.
Con Garafía, El Paso y Tijarafe como las más afectadas se vio calcinado un terreno correspondiente a unas 1.200 hectáreas. La mitad de ellas corresponde con zonas arboladas, la otra mitad con otro tipo de suelo. El gran incendio de Garafía llegó a tener un potencial de quema de 12.000 hectáreas, pero la gran actuación permitió que no se llegara ni siquiera al 10%. El de Tijarafe ya en el mes de septiembre tiene unas características similares, pero también se pudo atajar rápidamente. El COVID impidió que se pudieran desarrollar labores de silvicultura durante los meses de primavera para prevenir esos incendios en el monte. Y también hay que destacar que muchos de estos incendios tuvieron detrás negligencias humanas, tales como un mal apagado de hogueras o de colillas, aunque muy extraño, también hubo algunos incendios intencionados. El dispositivo de la campaña, no nos olvidemos que ha realizado un total de 20 intervenciones, de las cuales 2 de ellas fueron los incendios forestales de Garafía y Tijarafe. Un apunte más, la arquitectura y el arte, herramienta de transformación de las ciudades. Esto va a ser el eje central esta noche del programa Canarias Escultura. El paisaje de nuestras ciudades se eleva sobre el mar y lo modifican quienes las habitan. Es una estampa cambiante y el urbanismo tiene mucho que ver en cómo se adaptan a las necesidades de cada generación. El urbanismo en sí sabemos que no es neutro, ¿no? Y que jerarquiza el uso de los espacios y realmente da privilegios a determinadas personas frente a otras. Y es también responsabilidad de la ciudadanía poner el foco sobre estas decisiones. Ha sido una conquista de los ciudadanos de Santa Cruz con Valleseco, con la gente de Valleseco en la cabeza. César Manrique dedicó buena parte de su vida al activismo en defensa del territorio. Vendido aquí al primero que ha llegado sin la más mínima responsabilidad de estilo, haciendo una cantidad de mamotretos, como podrán ver. Retos a los que también se responde desde las construcciones sostenibles. La verdad que es una pena que no se vea este tipo de construcción, ¿sabes? Que estén metiendo el bloque en muchos sitios, que realmente es un impacto visual, ¿sabes? Y es súper importante integrar lo que es una vivienda dentro del espacio. Como arquitecta, Noemí Tejera nos hablará sobre urbanismo inclusivo, sobre patrimonio y su uso. Veremos construcciones icónicas de las islas. En definitiva, hablaremos sobre ese movimiento intrínseco a las ciudades que queremos mostrarles esta noche en Canarias Escultura a partir de las 11:15. Armando ya está por aquí para el adelanto deportivo. Así es, y tenemos otro miércoles, Armando, con mucha actividad deportiva. Eso es, son los efectos de la pandemia. Hay que acabar cuanto antes las competiciones, se comprimen. Por tanto, hoy juega el Granadilla, Tenerife Gatesa. No es un partido cualquiera porque desde febrero no tiene público en sus gradas. Hoy va a tenerlas en La Palmera a las 7:30 frente al Español. Por cierto, ayer hablábamos de un jugador, ayer hablamos de Pedri, decíamos que aún ingresaba las más dinero por él jugando en el Barça. Hoy escucharemos al tinerfeño. Gracias, Armando. Vamos terminando nosotros. Así es, recuerden como siempre que la información regresará a esta casa en el Telenoticias. Esto sí que pueden seguir informados en las redes sociales y en nuestra web. Así nos despedimos con el recuento tal y como está ahora mismo, pues casi tablas, ahí tienen, 224 delegados Biden, 213 Trump y sigue el recuento. Hasta mañana, buenas tardes.